muy buenas tardes. Les habla la licenciada Angélica Benavides y es un gusto recibirlos de nueva cuenta en esta primera transmisión de nuestra segunda temporada de Derecho en Vivo en este nuevo año. Eh, es un gusto tenerlos aquí a todos ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por prestarnos atención y no olviden, por favor, compartir después este video para que llegue la información a más personas. El día de hoy tenemos un tema que pues es de suma importancia y de auge porque vamos a hablar del teletrabajo o bueno, del home office, lo que conocemos como el home office común y corriente, que es esto de estar trabajando desde casa con este rollo de la pandemia por la que hemos estado viviendo. Entonces, para efectos de la Ley Federal del Trabajo, esto se llama teletrabajo. Entonces, vamos a hablar el día de que todos ustedes estén atentos. Por favor, si por ahí hay alguna cuestión de que no nos escuchen bien o que no se vea bien algo y demás, háganmelo saber. Y recuerden que al final de la transmisión, bueno, como siempre, vamos a resolver dudas y hay una sección de preguntas y respuestas para que todos ustedes nos hagan saber sus inquietudes y las podamos responder. Dani, bienvenida a tu espacio en esta segunda temporada de Derecho en Vivo, nuestra primera transmisión de este año. Muy contenta, te doy la bienvenida a este espacio y también la bienvenida pues a este nuevo año de esta segunda temporada. ¿Cómo estás? Hola Angie, muchas Hola. gracias por la bienvenida. Contenta de estar aquí compartiendo tu espacio y pues ya listísima para hablar sobre este primer tema de esta primera temporada del 2021 de la reforma sobre el teletrabajo o home office, como tú bien dijiste. ¿Cómo estás, Angie? Qué gusto Pues verte. también muy bien, un gusto. Les decía que, bueno, para todos aquellos que es la primera vez que nos ven, pues bueno, yo me presenté, soy la licenciada Angélica Benavides y tenemos, pues bueno, la licenciada Erika Daniela Álvarez Nájera. Háblanos un poquito de ti, Dani, para que la gente que no te había visto antes, pues te conozca en esta nueva transmisión de nuestra segunda temporada y después ya entramos en materia de lo que es el home office o el teletrabajo, hablando ya en materia legal. Claro que sí, a todos nuestros amigos. Por aquí veo que nos están viendo. Hola Andrés, Alonso, hola, qué gusto. Itzel, Pablo, por ahí. Y para los que nos están viendo por primera vez, bienvenidos. Yo soy la licenciada Daniela Álvarez, soy especialista en Derecho Laboral y Fiscal y en colaboración con Benavides Navarro realizamos estas cápsulas todos los viernes para hablar sobre temas laborales fiscales o bien de civil familiar, que son los temas de la especialidad de la licenciada Angélica. Entonces, no se los pierdan los viernes. Exactamente, pero bueno, mire, les recuerdo que en nuestra primera temporada ya hablamos del teletrabajo, ya hablamos del home office, hablamos algunas generalidades, pero entonces, pues como apenas estaba reciente este rollo de trabajar desde casa de virtud de la pandemia, pues nuestra legislación no estaba preparada para pues poder socorrer pues todas las incidencias que se iban a suscitar debido al cambio drástico entre ir a trabajar a una oficina y quedarte a trabajar en tu casa. Pero precisamente por eso, pues bueno, ya saben que el derecho pues es cambiante y pues las leyes también y por lo tanto, pues hubo por ahí unos cambios, unas reformas precisamente en materia de teletrabajo, que es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, si quieren checar ese capítulo, véanlo en nuestra primera temporada para que pues se complemente con el que vamos a hablar el día de hoy. Y pues sí, pues les decía que, bueno, en virtud de este cambio drástico que sufrimos de la noche a la mañana prácticamente por la pandemia, digo, ya vamos a cumplir un año, pero bueno, ya vamos para el año, llevamos más de 10 meses, pero precisamente pues este cambio tan radical que vivimos hizo precisamente que pues se suscitaran una serie de cuestiones para todas las personas que trabajaban desde casa. Y precisamente para pues tratar de reglamentar esta cuestión es que hubo precisamente un decreto por ahí, el 12 de enero del 2021, que entró en vigor, en el que Ujú. se reformó un artículo, el artículo 311 y se adicionó un capítulo, ¿no? El 12 bis de la Ley Federal del Trabajo, precisamente en Ujú. materia del teletrabajo. Háblanos un poquito de esto, Dani. Sí, efectivamente, ya bien tú lo dijiste que con motivo del COVID fue necesario regular la cuestión del teletrabajo, porque antes no estaba prevista en la ley laboral, no existía la definición ni de home office ni de teletrabajo. Y justo ya vamos para un año
¿te acuerdas cuando en marzo decíamos, uy, en un mes ya vamos a salir del aislamiento? Pero resulta que muchos giros que fueron catalogados como actividades no esenciales tuvieron que cerrar, tuvieron que parar actividades, pero el hecho de parar actividades no quiere decir deja de trabajar, porque pues al Claro. final de cuentas hay que, dicen los empresarios, tenemos que comer, tenemos que ver la forma de cómo seguir generando ventas, de cómo seguir generando actividades, que aunque no tengamos el centro de trabajo en operación, pues a lo mejor sí mandar a la gente a home office y desde casa seguir realizando las actividades. Bueno, las actividades que lo permitan, como las administrativas, que a través del uso de las tecnologías de la información se pueden desarrollar en casa. Habrá actividades netamente operativas que pues ahí sí no se podrán realizar en home office, ¿no? Entonces a lo mejor allí estaremos hablando de trabajo a domicilio u otra regulación. Pero definitivamente esta reforma es un parteaguas entre la forma de organización de los trabajos entre patrones y trabajadores cuando estos últimos realicen esas labores desde el domicilio, porque hay una serie de obligaciones que esta reforma nos marca y entonces es muy importante verlos a través de esta plática, los vamos a detallar pues justo para que ni una ni otra parte incurra en incumplimientos porque, bueno, las autoridades laborales, los inspectores del trabajo van a tener facultades para revisar el cumplimiento de estas obligaciones y ante un eventual incumplimiento pues pueden venir multas, pueden venir sanciones. Ok, muy importante eso. Entonces, pues bueno, en virtud de esta reforma, digo, ya nos has hablado que antes efectivamente pues no existía una regulación como tal certera respecto del trabajo de esta modalidad del home office o del teletrabajo y que pues bueno, esto es un parteaguas precisamente para reglamentar esta cuestión. Por ahí, ¿cómo, digo, antes sabíamos cómo se regulaba antes? Porque habíamos hablado un poquito de eso en nuestro primer programa que hicimos al respecto, pero háblanos un poquito cómo se regulaba esta cuestión del teletrabajo y evidentemente pues a partir de esta modificación, ahora pues qué es el teletrabajo, ¿no? Entonces háblanos un poquito del antes y del ahora, porfa. Ujú, pues efectivamente antes en la ley no había un capítulo de teletrabajo, que es lo novedoso que la reforma inserta en la ley. Entonces antes, pues digamos que un poquito más a fuerza que otra cosa lo encuadrábamos en el capítulo de trabajo a domicilio, porque pues había un párrafo que ya también se reformó que decía que como trabajo a domicilio pues se iba a entender aquel que se realizaba a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, pues ahí podríamos encuadrar el home office a distancia, tecnología, ok, pero pues quedaba este párrafo muy ambiguo, ¿sí? Todas las particularidades del teletrabajo no estaban reguladas y pues no tenía como el enfoque protector que ahora le dan a través de la reforma para este tipo de actividades. Además que el trabajo a domicilio pues realmente está pensado para aquellos trabajadores que hacen actividades manuales como de maquila. A lo mejor pues yo te doy tela para que tú en tu domicilio lo conviertas en uniformes, ¿no? Y ya, me los entregas a mi patrón para después venderlos. Ajá, así como para más actividades manuales que de tecnologías de la información. Pero sí, te digo, pues antes en trabajo a domicilio no estaba tan detallado, aunque sí ya haciendo una correlación con otros artículos, sí te decía que las empresas en el trabajo a domicilio ya estaban obligadas a entregarle a los trabajadores las herramientas de trabajo, justo para que pudieran desarrollar estas labores a domicilio. De lo que podríamos entender, pues los patrones entonces ya estaban obligados a dar computadoras, celulares, internet, lo que un trabajador de home requiere como herramienta de trabajo para desarrollar las labores, ¿no? Aunque tan expresamente no estaba regulado como ahora sí en el capítulo del teletrabajo, ya lo vamos a ver. Ah, pues fíjate, entonces, y precisamente partiendo de que ahora sí existe regulación, pues entonces eso quiere decir que el día de hoy sí tenemos incluso una definición de teletrabajo. Entonces, vamos a entrar en materia.
¿Qué es el teletrabajo, Dani? Pues ya justo decías que en la primera temporada hablamos un poquito y vemos los antecedentes, lo que decía la Organización Internacional del Trabajo, de dónde viene, etcétera. Entonces, pues para no entrar mucho en eso, está bien lo que le dijiste a nuestros amigos de chequen el anterior capítulo, y de ahí lo que voy a rescatar es la definición de la OIT, que nos dice el trabajo a distancia. Bueno, el teletrabajo es el trabajo a distancia que es efectuado con auxilio de las telecomunicaciones o de una computadora. Ajá. O sea, entendemos que es una forma de organización laboral que se va a desarrollar en un lugar distinto al centro del trabajo del patrón, que puede ser el domicilio del trabajador, y pues aquí es necesario utilizar las tecnologías de la información. Pero, bueno, ya hablando de la reforma que se ve en la Ley Federal del Trabajo, más que meterme en la definición, que ahí está en la ley y a lo mejor pues ustedes la pueden leer, me gustaría ir desglosando los elementos para que se considere que estamos frente al teletrabajo. Ah, Entonces, perfecto. primer, uh-huh, vamos viéndolos uno por uno. Primer requisito, que las actividades se realicen en lugares distintos al establecimiento del patrón. Entonces, pues en este sentido va a ser bien importante que en el contrato de trabajo, que ya también tuvimos otro capítulo en donde veíamos cuáles eran los requisitos que debe llevar el contrato, veíamos que pues tienes que poner dónde se van a, cuál es el centro de trabajo donde se van a realizar las actividades. Entonces, pues aquí sí vamos a poner dónde está el centro de trabajo o el domicilio, como el asiento principal del negocio del patrón, pero como ya sabemos que ahí no se van a desarrollar las actividades, pues vamos a poner donde sí, en este caso, pues donde se ubica el domicilio del trabajador y especificar que ahí es donde se van a desarrollar. Ah, ok. Requisito número 2. Pues la ley nos dice, para el teletrabajo no se requiere la presencia física del trabajador. O sea, es decir, bueno, ya vimos, va a realizar las actividades en domicilio o un lugar distinto al del patrón, pero no es necesario en este caso que el trabajador acuda al domicilio del patrón. O sea, no es necesario que le solicites al trabajador que acuda a tu centro de trabajo a rendirte informes o a realizar directamente ahí las actividades. No es necesario, puede ser 100% fuera del centro de trabajo. Ah, perfecto. Pero fíjate que a este respecto hay algo bien interesante en que te menciona la ley, que podría sonar como un poquito contradictorio, ¿no? Bueno, por un lado, te dicen, no es necesario que el trabajador acuda al domicilio del patrón o al centro de trabajo, pero aquí te deja abierta la posibilidad de que a lo mejor sí quieras que sean actividades mixtas, que tal vez una parte del tiempo desarrolle el trabajo en su casa y a lo mejor otra parte del tiempo para ciertas operaciones sí tenga que ir al centro de trabajo. Entonces te dice, bueno, Ah, si es una modalidad mixta, ¿cuándo se va a considerar teletrabajo? Y bueno, te dice, cuando las labores que sean en casa, de tu tiempo, esas labores, más del 40% del tiempo se desarrollen en casa. Entonces, 40% en casa, 59% presencial en el trabajo o donde designa el patrón, será home office, ¿sale? ok. Eh, pero mira, como esta reforma es nuevecita, pues está abierta a ciertas ambigüedades que yo Claro, creo que ya con la práctica se van a ir detallando. Y porque aquí claro. no nos dice, por ejemplo, ¿y cómo voy a computar ese 40%? 40%. Ajá, y el otro 60%, ¿va a ser por día, por quincena, por semana, por mes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces yo creo que ahí el patrón tendrá que determinar la manera que sea más factible para él. En mi opinión, una buena manera sería, pues para no ser tan rígido, o sea, como que dejarlo abierto, mensual, o sea, como que al mes se haga el cómputo de las horas y nada más en el contrato
especificar eso, que la jornada, pues más bien que va a ser trabajo mixto, presencial y home office, pero que más del 40 se va a desarrollar en casa. Pues ya al final Fíjate, del mes, otra sacar el cómputo se va. para que efectivamente se vaya por teletrabajo. Otra Y, cosa, por ejemplo, ajá, digo, perdón por interrumpirte, Dani, pero otra cosa, por ejemplo, digo, sabemos que esto se va a adecuar conforme se vayan suscitando las diferentes cuestiones que van a tener que apuntalar y plantear ya para tratar de resolver estas ambigüedades. Pero, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre es que, y que me decías, ¿no? O sea, ahora se va a señalar el domicilio del trabajador, pero muchas veces, por ejemplo, están estas personas que trabajan estilo nómada, ¿no? Entonces, hoy están en una ciudad, mañana están en otra, mañana están en otra, y están desarrollando sus actividades mediante una computadora, están cumpliendo con sus horarios de trabajo y demás, y no necesariamente en su domicilio. Y finalmente, eso también es teletrabajo. Entonces, habría que checar que probablemente ese requisito de que necesariamente sea en tu casa, pues, pudiera no ser tan efectivo, sobre todo pues en esta clase de trabajos, por ejemplo, en donde se trabaja con netamente tecnología, ¿no? Desarrolladores de páginas web o desarrolladores y programadores, de que hacen proyectos a distancia que pues, en la vida se paran jamás en el domicilio del patrón, ¿no? Y que no en su casa, pero exactamente. están cumpliendo con una jornada laboral. Ujú. Aquí partimos del supuesto de que va a ser en el domicilio del patrón, pero precisamente por esa situación la ley te lo deja abierto y te dice que las actividades se realicen en lugares distintos al establecimiento del patrón. Punto. Como dices tú, pues a lo mejor no necesariamente va a ser el domicilio. Y justo ahorita me acordé de nuestro amigo Pablo, que creo que por aquí nos está viendo, que decía, sí, hoy es home office, pero al rato va a ser world office. Desde cualquier parte del mundo lo vas a poder realizar. Y también esa es una buena oportunidad para las empresas para reclutar talentos de cualquier parte del mundo, ¿no? Al rato me contrato al mejor trabajador que a lo mejor viene de otro continente, ¿no? Claro, y ojalá Habrá eso que, también se pudiera ocupar para nosotros. Digo, en materia de litigio estaría genial que tú pudieras litigar desde tu casa, cualquier estado de la República, ¿no? Eso estaría maravilloso. Ojalá que en algún momento lleguemos. Estamos lejos de esa realidad, pero ojalá que en algún momento pueda suceder. estaría buenísimo y justamente para eso nos sirven las tecnologías de la información y de la comunicación, el famosísimo Internet, ¿no? Las redes de telecomunicación que ya conocemos que es otro requisito para el teletrabajo. Fíjate que aquí lo que me llama la atención, justamente de las tecnologías de la información, que la ley te dice que se van a utilizar para que el patrón y el trabajador se comuniquen, pero no te dice expresamente para que el trabajador desarrolle sus labores. Oye, Aunque, sus pues labores. yo entendería que viene implícito, ¿no? A lo mejor ahí como al legislador se le barrió poner, para el desarrollo del trabajo que utilicen las nuevas tecnologías. Pero lo que el legislador sí aclaró con respecto al uso de estas tecnologías fue que debe haber una garantía al derecho de la intimidad de los teletrabajadores. Ajá, y aquí de qué tecnologías te estoy hablando, pues de las cámaras de video, de los micrófonos que se utilizan tal vez para las videoconferencias, como tú y yo en este momento, lo cual es totalmente válido, pero justo te dice, se deben utilizar para cuestiones que estén justificadas. Pero si tú las vas a utilizar para supervisar el trabajo del trabajador o ver qué está haciendo, pues solamente es cuando la naturaleza de las funciones lo requiera estrictamente y que esté bien justificado. O sea, de otra manera, pues no puedes estar pidiéndole al teletrabajador que mantenga su micrófono encendido o la cámara de video para estarlo vigilando porque de alguna forma tú estarías violando su derecho a la intimidad, porque si bien está desarrollando labores propias del trabajo, pues lo está haciendo desde el espacio elegido por dicho trabajador, ¿no? Que es su domicilio, entonces hay que respetar esa intimidad. Y, Perfecto, entonces, importante. y otro punto que es bien importante para que se configure el teletrabajo, la ley te dice, pues debe tener una estructura organizativa diferente. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente la organización es diferente
al trabajo presencial, porque tú tienes que determinar, pues, justo qué herramientas vas a utilizar para la supervisión, cómo patrón y trabajador se van a comunicar, los objetivos a cumplir, cómo se van a supervisar, o sea, en general la forma en la que el trabajador va a desarrollar su trabajo, te va a rendir cuentas, te lo va a entregar, etcétera. Entonces, bueno, esta estructura organizativa, ya que tú la pactaste con tu teletrabajador o pues dices, la pondría en el contrato individual para que ahí consten las condiciones de trabajo. Pero la ley aquí te dice que crees que si tú tienes un contrato colectivo de trabajo con un sindicato, pues también ahí tienes que poner cómo estás regulando el teletrabajo en tu empresa. O sea, cuáles son las condiciones a las que se van a sujetar los teletrabajadores. Si tú no tienes Mm. un contrato colectivo o no estás, tus trabajadores no están afiliados a un sindicato en tu empresa, entonces hazlo constar en tu reglamento interior de trabajo. Ahí ponle un capítulo especial donde vas a poner cuál es la estructura organizativa del teletrabajo en tu empresa, en tu organización. Entonces, mira que pues te están empujando a modificar tu reglamento interior de trabajo y si no lo tenías, pues hay que elaborarlo porque también en una inspección los verificadores lo primero que te piden es tu reglamento interior. Reglamento, exactamente. Y fíjate, hablando ya de esta cuestión de los contratos, tú ya lo mencionabas, ¿no? Y de establecer estas condiciones de teletrabajo, ya sea por medio de ese contrato o a través de la modificación a tu reglamento de trabajo, pues me surge la duda. Ahora con esta introducción y esta modalidad de teletrabajo ya conforme a la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo se realiza la contratación en esta modalidad? Pues ya justo en la primera temporada hablábamos de que independientemente del tipo de contratación, hay teletrabajo, perdón, hay trabajo, o sea, es trabajador cuando desarrollas ese trabajo personal subordinado y remunerado a cambio de un salario, ¿no? Que se configuren estos elementos y pues que tú los vas a hacer constar en un contrato individual de trabajo. Y pues también en otro capítulo ya hablábamos de los requisitos generales que debe llevar el contrato, como el nombre, nacionalidad, edad, el domicilio de las partes, el salario, el lugar, la forma de pago, La etcétera. jornada, Entonces, etcétera. ajá, exactamente. Entonces, bueno, ya partiendo de todos esos elementos generales que cualquier contrato de trabajo debe contener, igual, esos elementos generales los debe contener nuestro contrato individual de teletrabajo y pues adicionalmente o novedoso, ¿qué le vamos a poner? Porque ya veíamos que se trata de una estructura organizativa diferente. Entonces, bueno, vamos a Exactamente. especificar la naturaleza y características del trabajo. O sea, vamos a describir el teletrabajo y cuáles van a ser las funciones a realizar. Oh, También vamos a especificar de preferencia qué equipo e insumos de trabajo son los que se le van a entregar a la persona trabajadora para desarrollar esas actividades que ya especificamos. Por ejemplo, computadora, celular, sillas ergonómicas, ajá, o a lo mejor pues le quiero mandar hasta un pequeño escritorio a su casa. Hay que ponerlo en el contrato, que son esos insumos de trabajo que le estoy proporcionando para tener todo debidamente documentado. Porque, oh, pues acuérdate que si no les proporcionamos también estas herramientas de trabajo, pues el trabajador sí podría tener justificación para no desarrollar el el teletrabajo, trabajo. ¿no? Si a lo mejor yo, ajá, como medio de comunicación o de supervisión entre patrón y trabajador, estoy estableciendo que va a ser vía WhatsApp, pues entendemos que la herramienta sería justo el celular y el Internet para poder utilizar esta Claro. aplicación. Uh-huh. Y justo hablando de Internet, también en nuestro contrato vamos a poner la descripción y la cantidad de dinero que el patrón, perdón, le va a pagar a este trabajador
por concepto de pago de servicios en el domicilio o en el lugar donde el trabajador está desempeñando sus servicios, ¿no? En relación con el teletrabajo. Aquí la ley, pues, nos dice que la obligación del patrón es pagar el internet, ese sí completito, no hace distinción, y una parte proporcional de la luz. Ujú. Ah, ok, Eh, eso sí es muy importante, ¿no? Porque digo, al final, ujú, precisamente por esta obligación que tiene el patrón de proporcionarle los instrumentos de trabajo al trabajador para que pueda realizar el teletrabajo, y dentro de ellos está, digo, ya hablamos, ¿no? De que si necesita una computadora, un teléfono, una ujú, tablet, se los tiene que proporcionar. Y por otro lado, o sea, no solo está te proporciona el equipo, sino te tengo que proporcionar el medio también, que va a ser en este caso el Internet, muy importante y muy interesante que te tengan que pagar el Internet y una cantidad entonces del monto de la luz que estás consumiendo en tu casa, ¿no? Eso es súper importante y súper interesante porque hasta ahora, digo, por lo menos en la mayoría de los compañeros teletrabajadores que conozco, a ninguno se le realiza un pago por luz y mucho menos el pago de su internet, cuando esto es una obligación, que vamos a hablar un poquito más en específico en unos momentos más para que los expliques mejor. Entonces, cambiándote un ok. poquito de tema, para regresar con estas obligaciones patronales, me interesaría, digo, antes de que pasemos ya a estas obligaciones en detalle, ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos en los que pues ya tenemos trabajadores presenciales, se vino la pandemia, no sabíamos ni cómo nos llamábamos, empezábamos a trabajar como Dios nos dio a entender y pues bueno, cada quien hizo lo que pudo y seguimos trabajando. Entonces, pero ahora, pues ya con esta reforma y precisamente con estas obligaciones que ya te impone la ley como patrón, ¿cómo se va a manejar el Ujú. cambio ya conforme a estos nuevos lineamientos de esta modalidad que tenías presencial a esta modalidad de teletrabajo? Sí, justo como tú dices, cuando esta reforma entra en vigor, ya muchos patrones tenían gente bajo esta modalidad de teletrabajo. Entonces, bueno, ahí cómo se va a regir este cambio. La reforma parte del supuesto de que este cambio de modalidad presencial a teletrabajo debe ser voluntario, de mutuo acuerdo. O sea, no puedo obligar a un trabajador a migrar a teletrabajo. Entonces, pues partimos de que hay que celebrar un convenio. No necesariamente un nuevo contrato de trabajo, con un convenio es suficiente, Es salvo suficiente. los casos de fuerza mayor, te dice la ley o la reforma. Entonces, pues, por ejemplo, las empresas que en pandemia, por caso de fuerza mayor, o estos decretos de autoridades federales tuvieron que parar actividades no esenciales y cerrar, pues ahí en su momento no hicieron un convenio, no era necesario, o sea, ahí no tenía que ser de mutuo acuerdo. Tenían que ir directamente a teletrabajo, pues quienes pudieran irse. Ujú. Pero la regla general es que se celebre un convenio, es de mutuo acuerdo, y ahí vas a indicar los requisitos del contrato de teletrabajo de los que hablamos hace un ratito, ¿no? Cómo van a organizar estos trabajos, la jornada, si va a ser más del 40%, si va a ser mixto, pues qué tiempo lo desarrollarán en la empresa y demás. Ok. Y es Entonces, lo mismo, es lo mismo de los al demás. revés, Ajá, es lo mismo a la inversa, es decir, hay ajá. el derecho a la reversibilidad. O sea, ya que tengo al trabajador en home office, sí puedo regresarlo a la modalidad presencial, pero es lo mismo en el sentido de que debe ser por acuerdo de voluntades. Entonces ahí también tenemos que celebrar un convenio en el que vamos a determinar las especificaciones para el retorno a esas actividades presenciales, en cuánto tiempo, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a volver a esa modalidad. Lo que, Ok. bien importante, implica que si el trabajador no quiere regresar a la modalidad presencial, no lo voy a poder obligar. Entonces, Y tampoco lo vas a poder correr. y tampoco lo voy a poder correr, ¿no? Porque ya veíamos que es voluntario, ¿no? Para ser válidas estas migraciones. Por eso, ojo, también como patrones, lo recomendable es que hagan como un buen análisis ahí en su área de recursos humanos o de reclutamiento para ver cuáles son las personas idóneas para trabajar, para mandar a teletrabajo, porque no todos tienen las capacidades o
la organización para trabajar fuera del centro de trabajo y sin supervisión directa o presencial. Claro. Entonces usted, patrón, si tiene trabajadores a su cargo, si los tuvo que mandar a home office forzoso, si después ya ahorita puede abrir y necesita cambiar de nuevo ese home office a actividad presencial, pues bueno, no se olvide de que tiene que realizar su convenio y para eso estamos nosotros, para ayudarle. No vaya a hacer un convenio usted solito nada más en donde no tenga idea Exacto, de qué le pone y luego sea un desbarajuste y se haga un relajo y nos anden demandando, ¿no? Entonces, lo mejor es que se acerque a nosotros para que nosotros con todo gusto le podamos elaborar las mejores opciones y los convenios necesarios para que usted pueda o cambiar de modalidad o retornar a la modalidad que tenía antes. Entonces, no se olvide de que para eso estamos, para que le podamos aconsejar y no tengamos esos problemas. Pero bueno, continuando con esto, eh, y ahora sí, digo, ya que hablamos de que podemos retornar a, vaya, o podemos cambiar a teletrabajo o podemos retornar a presencial, ¿cuáles serían estas obligaciones de las que ya hablamos un poquito de los patrones en materia de teletrabajo? Pues justamente ya hablábamos como obligación número uno que tienen que otorgar todos los equipos tecnológicos para que el teletrabajador pueda comunicarse con el patrón y desarrollar sus actividades. Porque si no, el trabajador se puede negar a utilizar dichas herramientas. Si yo no le Claro, proporciono la computadora, oh, ¿por qué no me entregaste estas actividades que te encargué desde hace 3 días? Oye, pues porque es la computadora de mi hijo y la está utilizando para realizar las tareas. Entonces, pues es claro. importante O se me proporcionarle, descompuso, ¿no? ajá, exactamente, proporcionarle esas herramientas y también la ley nos dice, y te encargas del mantenimiento de los equipos, también. Bueno, otra obligación, pagar los salarios en tiempo y forma, que pues eso es Claro, obligación general en cualquier tipo de trabajo, ya sea presencial o por teletrabajo. Y también claro. ya planteamos que asumir los costos derivados del teletrabajo en esta modalidad. O sea, me refiero a la parte proporcional de la luz y el internet. Aquí pues te digo, quedan como ambigüedades, porque tampoco nos dice, bueno, ¿y en qué proporción vas a pagar la luz? Yo Claro, ¿cuál ahí, es la pues parte lo que profesional? sugeriría. Exactamente, porque a lo mejor tú en tu casa pagas 50 pesos de luz. ¿No? Y a lo mejor yo Hay que bajar, pago 500 pesos de luz porque me la paso todo el día con la televisión encendida y demás, claro, la o lavadora, el viven más horno. de una persona, dos, cinco, O etcétera, ¿no? viven Entre más. más personas es más el gasto de luz. Exactamente, entonces hay más que un porcentaje, pues lo recomendable sería para el patrón hacer un tabulador y esta es la cantidad fija que se le va a proporcionar a cada teletrabajador por conceptos de luz y pues este es el internet que contrataremos y asciende a tanto. Y también aquí la problemática es que la ley del IMSS y las leyes fiscales no están armonizadas con esta reforma todavía. Entonces, pues ahí Claro. también surge el dolor de cabeza para los patrones de, bueno, entonces estos pagos que yo le voy a dar a los teletrabajadores por luz, internet, ¿cómo los voy a hacer deducibles o en el CFDI? ¿Cómo yo los voy a asentar de manera que no integren el salario para el efecto de pago de cuotas patronales? Bueno, pues ahí lo que tienen que hacer es manejarlo como herramienta de trabajo porque Ujú. ya sabemos que eso es 100% deducible, y manejarlo, pues no dentro del rubro donde vamos desglosando las prestaciones, sino en el CFDI Ah, de nómina, ponerlo como otros conceptos que no integran el salario. ¿Sale? claro. Y bueno, pues ahí ya pueden verlo con su contador y si tienen alguna duda,
datos que se utilizan en las labores. Dani, de nuevo, estás de regreso. Estábamos ya hablando de esta siguiente obligación que tiene el patrón respecto de estos mecanismos que deben de preservar la seguridad de la información que se maneja. Ujú. Sí, exactamente, mecanismos para preservar la información. Y esto tiene dos vertientes. Uno, pues, es cuál va a ser el mecanismo para preservar la información que quizás es confidencial de la empresa que el trabajador está manejando, pues justamente para que no se vaya a hacer del dominio público. Y también cuáles son los mecanismos que como empresa voy a manejar para que cuando yo recabe datos sensibles de mi trabajador, a lo mejor a través de una videoconferencia, etcétera, cómo los voy a resguardar. Ajá. Entonces, sí, porque ahí se presta a las comunicaciones a través de las tecnologías de la información. Pues no queremos que esta información se esté divulgando. Entonces, también como patrón, voy a implementar mecanismos para la seguridad de esta información. Es importante. Pero, Y bueno, aquí recordemos lo del derecho a la intimidad como obligación del patrón, pues respetar ese derecho y no el no poder activar las cámaras y micrófonos en todo momento, sino y menos en horarios fuera de labores. del horario laboral, claro. Ajá. Pues si nos vamos con otra obligación, también la ley nos indica, respeta el derecho de desconexión de los trabajadores. Y aunque no nos da una definición de qué es el derecho a la De, desconexión al término de la jornada laboral, pues podemos entender que es la limitación del uso de la tecnología, que estas tecnologías de la información, a lo mejor para comunicarme con el trabajador, pues solamente las voy a poder utilizar durante el horario específicamente pactado en mi contrato de trabajo. Después de ese claro, horario, pues no, no te no voy a puedo. mandar un WhatsApp a la 1 de la mañana, ¿verdad? Ni después de a las 5 o 6 o una hora que está fuera de tu horario de labores, ¿no? Digo, hay que respetar que las personas, aunque estén en su casa, pues bueno, tienen un tiempo laboral y un tiempo precisamente para disfrutar en su casa, ¿no? Entonces eso es bien importante que hay que respetar los horarios de los trabajadores, porque a veces pues se nos olvida un poquito, ¿no? Pensamos que como estamos en casa y demás, pues bueno, podemos acceder a la hora que queramos a las personas y pues no. Sí, es justo eso. Yo entiendo el derecho a la desconexión como exigirle a mis subordinados que estén disponibles inmediatamente, a lo mejor por WhatsApp, teléfono, correo electrónico, pero durante un horario pactado. Y después de ese horario pactado, pues ya no les puedo exigir que estén disponibles porque ellos también tienen una vida familiar, una vida privada. Ok, Otra obligación que pues también es general tanto a trabajo presencial como a teletrabajo es inscribir a los trabajadores en el seguro social, darles claro, seguro social porque no porque estén en casa, pues ya están exentos de riesgos y enfermedades. exactamente. Ajá. Otro punto que, bueno, también es obligación genérica tanto de presencial como de teletrabajo, la capacitación y adiestramiento. Claro, Entonces, hablando de teletrabajo, tenemos que capacitar a los teletrabajadores justo para que sepan cómo desarrollar el trabajo vía home office adecuadamente, ¿no? Como para que se adapten a esta modalidad, tenemos la obligación de capacitar. claro. Y bueno, por el otro lado tenemos en sentido opuesto, ¿cuáles serían entonces las obligaciones de los trabajadores? Háblanos así como que a grosso modo de qué tiene que hacer un trabajador precisamente como obligaciones principales en esta modalidad. Pues las obligaciones principales de los trabajadores, digamos que son como complementarias, o son como sí, como el opuesto, no, más bien el complemento de las obligaciones del patrón. Por ejemplo, si el patrón tiene la obligación de proporcionarte las herramientas de trabajo, pues tú como trabajador tienes la obligación de poner un gran cuidado en la guarda y conservación de esos equipos y herramientas de trabajo. Claro. Ajá. En cuanto pues al pago de luz e internet, la obligación del trabajador en ese sentido será informarle al patrón con oportunidad sobre los costos pactados, ajá, como en los momentos en los que ella tenga que realizar el pago, ¿no? Eh, Ujú. y también nos dice la ley que tienen que, aunque estén en home office, pues
van a haber ciertas normas de salud y seguridad en el trabajo, pero eso pues ya se hará valer a través de una norma oficial mexicana que se va a publicar dentro de 18 meses, pero pues cuando ello ya entre en vigor, pues va a ser obligación de los trabajadores apegarse a esas disposiciones de salud y seguridad derivadas de esa norma oficial. Ujú. Ah, Y pues los mecanismos de supervisión o de comunicación que implemente el patrón, el trabajador los tiene que atender y los tiene que utilizar. Asimismo, hablamos de las políticas de protección de información de datos. El trabajador se tiene que adaptar y acatar esas políticas. Pues a las restricciones sobre el uso de la información, el almacenamiento, pues básicamente todas las implementaciones que el patrón haga en torno a sus propias obligaciones, el trabajo también se tendrá que acatar a esos mecanismos y sistemas. perfecto. Y en este punto, digo, hablando ya de las cuestiones de los trabajadores, ¿tú consideras que hay o habrá un trato diferenciado entre los trabajadores que tengan que estar de manera presencial y aquellos que estén en la modalidad de teletrabajo? Pues aquí la ley, previendo ese trato diferencial, nos dice no debe haberlo. Entonces, dentro de la reforma, eh, trajeron a la ley un artículo que nos dice que las personas presenciales y los teletrabajadores deben tener un trato igual, o sea, porque todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y decente, entonces debe haber un trato equitativo en cuanto a remuneración, en cuanto a capacitación, en cuanto a formación, oportunidades laborales, debe ser equitativo. O sea, pues aquí la ley nos está diciendo que las empresas no deben discriminar al teletrabajador, ¿no? Y a lo mejor por realizar home office pagarle menos o que no tenga tanto acceso a oportunidades de crecimiento laboral. Ujú. No, o sea, se debe promover en la empresa un trato igualitario, lo que te decía, un trabajo decente, digno y con igualdad de oportunidades para todos. Y nos dice Luis que ojalá fuera así de lindo, pero, Ojalá. pero Pues bueno, así es como nos lo marca la estamos ley. buscando. Y en este sentido, digo, hablando de esto, vamos a seguir hasta ahora como hemos seguido más o menos conforme a ciertas interpretaciones y aplicaciones de la ley en materia de seguridad y salud en el trabajo, hasta que exista esta norma oficial que ya establezca las particularidades de cada vaya riesgo y demás, precisamente derivadas del hogar. Ya acuérdense que en el capítulo pasado habíamos hablado un poquito de este rollo, así que váyanlo a ver. Ujú. Vamos a seguir hasta que tengamos esta norma oficial mexicana con las interpretaciones y la manera en la que hemos venido desarrollando hasta ahora este tema de seguridad y salud en el trabajo. Sí, justo, porque como dices en otras emisiones, habíamos visto que, por ejemplo, la norma 035, que es la referente a factores de riesgo psicosocial, pues ya la Secretaría del Trabajo dijo Que no. no es aplicable para los teletrabajadores. Pues esa solamente aplica hablando de la modalidad presencial, porque va a regir dentro del centro de trabajo. Entonces, ¿cómo se van a medir los factores de riesgo psicosocial? O a lo mejor factores de riesgo ergonómico u otros riesgos que pudiera sufrir el teletrabajador fuera de la empresa o en el lugar donde está desempeñando las labores, pues esta norma oficial que mencionas, que la esperaremos, es la que va a determinar. Perfecto. Y antes de que nos debes a tus conclusiones, váyanos poniendo por aquí, por favor, las preguntitas que ustedes tengan al respecto. Pero a mí me surge una súper importante. ¿Qué puedo hacer yo como trabajador si mi patrón pues ni me pide convenio, ni hemos firmado nada, mucho menos me da lo de la luz y pues claro que olvídate de pagarme el internet? ¿Puedo hacer yo algo como trabajador para exigirle estos cumplimientos a mi patrón o no? Sí, por supuesto, y ahí te va. Hasta tienes el derecho de rescindir la relación laboral sin responsabilidad para ti como trabajador, porque el patrón está pretendiendo cambiarte
las condiciones laborales que estaban pactadas en tu contrato de trabajo sin que de por medio vaya tu voluntad o consentimiento. Entonces, Claro. al tú poder rescindir esta relación laboral, tendrás derecho a tu indemnización, que son los 3 meses de salario, más las prestaciones de ley. Entonces, eso lo puedes demandar ante Claro, aunque ante los tribunales. Ajá. me queda, por ejemplo, aquí esta duda en este sentido, ¿no? Obviamente, para cómo está la situación en nuestro país, pues nadie quiere rescindir su contrato de trabajo, ¿no? La situación es muy difícil como para irte a buscar otro trabajo en este punto, a menos de que, bueno, tengas la suerte de tener otras opciones, ¿no? Pero si no las tienes y tu patrón, pues, no te paga el internet y no te paga la luz, o sea, ¿puedes hacer algo Ujú. o de plano mejor aguántate? Sí, tendrías que denunciarlo Ujú. ante la Profedet, la Procuraduría Federal de Protección al Trabajo. Entonces, pues incluso ahí tu denuncia puede ser anónima y lo que va a pasar es que le van a mandar una inspección Ujú. extraordinaria al centro de trabajo, porque ya veíamos que dentro de la reforma se les faculta a los inspectores para verificar el cumplimiento de estas obligaciones y si el patrón está en incumplimiento, pues lo que va a suceder es que lo van a multar. Y a veces las multas pueden ser muy cuantiosas porque se determinan por cada trabajador respecto del cual haya incumplimiento. Entonces, pues patrones, mejor evítense problemas, evítense que un trabajador los demande o que les llegue una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y realicen estos convenios como se debe. Perfecto. Y para eso estamos nosotras, para asesorarlos Exacto. debidamente sobre cómo realizar estos convenios. Por aquí tenemos una pregunta. Entonces, ¿esto sí se puede exigir todavía o no? Estas cuestiones que yo te comentaba, o sea, sí ya se pueden exigir. Sí, Carlos, ya se pueden exigir porque entraron en vigor a partir del 12 de enero. Entonces, pues ya se pueden exigir. Perfecto. ¿Alguien más tiene por aquí alguna pregunta, alguna otra cosa? Porque nos queda ya poquito tiempo. Este sí fue un tema que nos llevó un poquito más de tiempo del esperado, pero nos queda un poquito de tiempo para que ustedes nos hagan favor de darnos sus preguntas por aquí. En el caso de que no, pues bueno, mientras tanto, en lo que si por aquí tienen alguna duda o no, pues recuerden que los invitamos a todos ustedes, a trabajadores, pues bueno, que cumplan con sus obligaciones como debe de ser, no hay que ser abusivos ni nada por el estilo, mucho menos en estas épocas en las que pues no hay mucho trabajo, y patrones pues también en el mismo sentido hay que tener responsabilidad con sus trabajadores y hay que tener buenas prácticas laborales, ¿no? Que desgraciadamente pues estamos en un país en el que es un poco muy difícil y nos estamos educando y acostumbrando, pero los invitamos a que lo hagan de esta manera, que saneen sus relaciones laborales, porque así se van a evitar miles de problemas de demandas laborales o de inspecciones, multas y de procedimientos que a la larga pues les van a salir más caros porque pues no nada más se va a tratar de pagar lo que tengan que pagar, sino que evidentemente pues también arreglar el problema pues sí, siempre sale más caro arreglarlo que prevenirlo y precisamente para eso estamos nosotros, para que se acerquen a nosotros y con todo gusto nosotros podemos ver cuál es la situación en particular de cada uno de ustedes, tanto trabajadores como patrones, para darles cuál sería el mejor consejo y darles pues una respuesta o un camino para que ustedes puedan seguir y pues sanear todas las cuestiones que tengan que sanear. Recuerden que nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, al teléfono 55 91 99 27 63 y para que nosotros, pues bueno, podamos estar en contacto con ustedes. En cualquiera de las redes sociales nos pueden encontrar como Benavides Navarro Abogados. Incluso también tenemos página de internet www.benavidesnavarro.com. Por aquí nos dicen, ¿y qué tanto te deben de pagar? Es decir, ¿cómo sacas un porcentaje sobre lo que te tienen que dar? Pues la ley ahí, Carlos, nos dice que la parte proporcional o de donde tienes que sacar un porcentaje es de la luz. O sea, el internet, ese sí te lo deben proporcionar. Entonces, pues ya será ahí como pactar con el patrón cuál es el internet que te va a proporcionar. Y de la luz, pues yo creo que también será pactar con los trabajadores, pero no uno por uno, sino de manera general, Uh más -huh. que un porcentaje, porque te decía, en cada hogar el pago puede ser distinto. Entonces, si lo sacas por porcentajes, pues va a variar de trabajador a trabajador, pero a lo mejor sí se podría hacer mediante una tarifa, una cuota fija.
Ajá, sí, de X cantidad al mes o X que se te pague por concepto de luz, ¿no? Por ejemplo, y en caso Ujú. del internet, y que aunque tiene que ser de manera íntegra, pues digo, tampoco te va a pagar el paquete Ultra V Plus que tiene 50,000 no sé qué cosas y sale carísimo, ¿no? Digo, tampoco hay que ser abusivos, ¿no? Sí, tiene que ser una cuestión racional y lo mejor es que eso se pacte directamente, pues bueno, ya con todos tus trabajadores, querido patrón, si nos estás viendo, recuerda que pactar y hacer convenios es la mejor manera de evitar problemas el día de mañana. Así es. Y para eso estamos nosotros. Parece Por aquí, perfecto. creo que ya no hay ninguna pregunta. Dani, con lo que te quieras despedir ya para que demos por terminada esta primera transmisión de nuestra segunda temporada. Pues miren, yo creo que esto es una buena oportunidad, o sea, es bueno que se haya incorporado esta reforma a la ley, porque también va a facilitar que las personas vulnerables se reincorporen al mercado laboral, porque con esta pandemia, pues, hubo muchas bajas de personal vulnerable. Aparte, pues sí nos conviene en el sentido que se va a reducir la movilidad en el tráfico y tenemos una buena oportunidad de conciliar la vida familiar con la vida laboral y pues muchas empresas han visto el beneficio en que redujeron costos como gastos fijos y aumentaron la productividad. Ujú. Pero sobre todo pues la comodidad que esto representa. Sin embargo, pues yo creo que el teletrabajo no es para todos, entonces pues para quien no lo sea, hay que adaptarse porque pues ya es lo nuevo, lo que viene, entonces hay que familiarizarnos con las tecnologías de la información y disciplinarnos, porque esto del home office es una cuestión de disciplina, es cuestión de hábitos. Y ya tú lo dijiste perfectamente, o sea, ser conscientes tanto por la parte patronal como por la parte de los trabajadores y seguir todas las normas y las responsabilidades que a cada parte le corresponde. Así es, pues con eso yo cerraría agradeciéndoles como siempre por vernos. Los esperamos el siguiente viernes con un tema seguramente también de internet, de interés, que nos tendrá preparado la licenciada Angélica. Y se los haremos saber en la semana para que no se lo vuelvan a perder. Recuerden que todos los viernes en punto a las 4:30 de la tarde por nuestro Instagram, benavides.navarro, todas las transmisiones de esta segunda temporada de Derecho en Vivo, en la que vamos a hablar de varios tópicos de derecho que a ustedes les van a ser muy interesantes. Por favor, no olviden compartir este conocimiento con todos. Por favor, compartan el video, díganle a sus amigos que nos vean, porque esta información, pues bueno, siempre es válida y siempre es bueno que llegue a la gente que necesita llegar, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, como siempre, gracias a todos ustedes por vernos, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Siempre saben que este trabajo lo hacemos con mucho amor para todos ustedes y que para nosotros es muy importante, pues bueno, dar un poco de nuestro conocimiento para que ustedes les pueda servir. Gracias de nuevo, gracias Dani. A Gracias a ti todos. también. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta el próximo viernes. Bye. Excelente fin de semana. Bye. Bye.